Bueno, buenos días, buenas tardes para algunas, algunos, algunes. Bienvenidos y bienvenidas al tercer conversatorio del Comunicatón 2030, edición 2024. Crisis, ideas y movimientos, hackeando la comunicación del futuro. Estamos creando y compartiendo un espacio donde la inteligencia social disruptiva se convierte en el motor de nuestros encuentros. Bajo el lema Crisis, Ideas y Movimientos, hackeando la comunicación del futuro, nos sumergimos en la búsqueda de soluciones innovadoras para los desafíos de nuestra sociedad, integrando conocimientos de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Queremos comenzar expresando nuestro más profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible esta edición 2024 del Comunicatón, en especial a Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, sede principal del evento este año, Cátedra UNESCO de Comunicación Pública para la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial, Comunicar, Universidad Nacional de Villa María, Equipo Transmedia Córdoba, Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia, Universidad Blas Pascal, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad de Málaga, Universidad del Norte de Colombia, Actio, Pensamiento en Acción del Grupo SAF, Revicom, Regeneración, Bienestar y Comunicación Positiva, UMA Network, Fundación Com Latam, Arcilla en la Bisagra, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. También contamos con la declaración de interés institucional del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Artes y de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC, el gremio docente ADIUC. En los encuentros anteriores, en este y en los próximos, nos proponemos explorar y hackear la comunicación del futuro, promoviendo discusiones y compartiendo ideas que transformen nuestras prácticas y formas de conexión. Ahora sí, a continuación presentamos el taller del día de hoy, de la idea a la acción con Design Thinking y metodologías ágiles, que será guiado por Lucas Matías Contreras y Valeria González Angeletti. Paso a presentarles a estas dos grandes personas que tenemos acá con nosotros. Lucas Matías Contreras es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Diseña estrategias de comunicación digital y gestiona contenidos en múltiples plataformas. Desde 2020 se desempeña como administrador de contenidos digitales en la Universidad Popular de Colonia Carolla. Desarrolla también proyectos multimedia con narrativa transmedia para instituciones, organizaciones y empresas. Desde 2023 es profesora en las carreras de Diseño y Comunicación en la Universidad Blas Pascal. Forma parte de los equipos que iniciaron esta experiencia maravillosa. Valeria González Angeletti es docente, investigadora y directora de una institución educativa. Magíster en procesos educativos mediados por la tecnología por la UNC. Es especialista en gestión educativa por Flaxo. Es licenciada en comunicación social por la UNC y doctoranda en ciencias de la comunicación también por la UNC. Actualmente su línea de investigación se encuentra relacionada a la inclusión de la inteligencia artificial en educación. Participa del equipo de investigación Inteligencias, Territorialidades y Experiencias de Comunicación Transmedia Social y Educativa, y colabora con otros equipos de investigación sobre temas educativos. Invitamos a Lucas y a Valeria a dar inicio al taller. Recordemos a quienes quieran realizar comentarios y preguntas, habrá un espacio para hacerlo al final de la charla,
Y mientras tanto, si quieren, pueden ir también anotando esas inquietudes en el chat. Bienvenidos, Lucas y Valeria. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Analía. Buenos días y buenas tardes. Espero que todos anden muy bien. Y bienvenidos, como decía Analía, a este conversatorio del Comunicatón 2030 en su edición 2024. Un espacio dedicado a generar un diálogo transversal y extendido sobre los temas que propone este evento internacional de trabajo social, donde hay exigencias y perspectivas que enfrenta la comunicación en la actualidad. Hoy exploraremos cómo la comunicación puede convertirse en una herramienta poderosa para impactar de manera positiva en diversos campos de las ciencias sociales y poder llevar nuestras ideas y soluciones a espacios concretos de trabajo colaborativo e innovador y sostenible. Este encuentro busca no solo reflexionar, sino también invitar a todos a la acción concreta desde múltiples perspectivas. Los dejo con Lucas Contreras, quien va a comenzar con este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Vale, y bueno, muchas gracias a todos. Primero, consultarles si ven bien la presentación y si me escuchan bien. Sí, Lucas, perfecto. Bueno. Hace un minutito había un poco de ruido ambiente, creo que es el micrófono de Vale, tal vez haya algún sonido de fondo. Ok, bueno. Pero se escucha perfecto. Bueno, perfecto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a toda la organización del Comunicatón. Ya es el segundo año que estamos participando y este año lo hacemos con esta charla. El título es De la idea a la acción con Design Thinking y metodologías ágiles. Es un tema súper interesante para abordar en estos entornos colaborativos, en estas rallies de innovación que desarrollamos en el Comunicatón. Antes de hacer un par de advertencias iniciales sobre algunos conceptos que vamos a utilizar. Principalmente esta charla es introductoria. Vamos a hablar de Design Thinking, que es un marco de diseño de soluciones innovadoras. Y después vamos a hablar de metodologías ágiles, que es un conjunto de marcos de trabajo. Entonces son dos grandes grupos temáticos. Y cuando hablamos de marcos de trabajo estamos hablando de cierta manera de recetas, pero no recetas en un sentido tan estructurado y rígido, sino como una serie de pasos sugeridos, de procesos sugeridos que nosotros podemos tomar para desarrollar diferentes cuestiones. Soluciones creativas con Design Thinking o desarrollar un producto con metodologías ágiles. Entonces, lo que les traemos con Vale en los próximos minutos es un acercamiento o un repaso para quienes ya lo conocen de distintos aspectos del pensamiento del diseño y de las metodologías ágiles. Hecha esta aclaración, vamos a arrancar por el primer, en realidad estos enfoques son complementarios, es decir, se pueden combinar, pero para la claridad de la charla vamos a empezar a hablar de uno y después de otro. El primero, que es Design Thinking, como les decía, tiene que ver con un marco para resolver creativamente problemas. Y si hay algo que hacemos en el Comunicatón 2030 y en esta segunda edición es acercarnos a las problemáticas que hay en nuestros territorios, en nuestros entornos y tratar de buscar desde la comunicación soluciones creativas a muchas de esas necesidades, a esos retos, a esos desafíos. Este año la idea es aplicar estos enfoques, estos marcos de trabajo para arribar a una idea que se vuelva material, que es un prototipo. Y cuando ya tenemos una idea que es sólida, que está probada, podemos avanzar todavía más y convertirla en un producto que esté inserto ya en comunidades, en mercados, en su contexto con sus usuarios, y para eso se usa el otro conjunto de marcos de trabajo que se llama metodologías ágiles. Vamos a empezar por el primero, a ver etapa por etapa cómo es esta
este proceso que se sugiere en el Design Thinking. Primero, una definición general de este marco de trabajo creativo. Es un enfoque que permite comprender las necesidades y deseos de los usuarios para generar soluciones efectivas, basadas en la innovación y la creatividad. En esta definición hay un aspecto que es muy importante, que son los usuarios. Es decir, es un marco de trabajo creativo centrado en las necesidades de los usuarios. ¿Por qué hago foco en esta parte de la definición? Porque en las etapas que tiene el Design Thinking, siempre el usuario está en el centro. Nosotros generamos soluciones comunicacionales y desde este marco de trabajo siempre el usuario va a estar en el centro. El usuario es quien va a utilizar nuestra solución para responder a una necesidad que tiene en su vida cotidiana, en su día a día. Lo vamos a entender un poco mejor si vemos el proceso completo de etapas de este marco de trabajo. Acá lo tenemos en un diagrama general, en un paso a paso, que ya lo vamos a ir repasando. Pero tenemos 5 etapas o 5 fases: empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Como les decía, este marco de trabajo tiene que ver muchísimo con los usuarios. Entonces, para poder generar soluciones para esos usuarios, es necesario empatizar con ellos. Vamos a ir entonces a la primera etapa de este framework. Lo primero es descubrir e investigar. Entonces, si tenemos que empatizar, por ejemplo, con una ONG, que vamos a trabajar con ONGs en el Comunicatón, o con una empresa, o con una institución, o con comunidades con las que trabajan esas organizaciones no gubernamentales, tenemos que entender cuáles son las necesidades que tienen los usuarios de esa solución que vamos a desarrollar. Entonces, para lograr eso, nos tenemos que acercar a los otros, dialogar, compartir con ellos, observar. Es decir, tener un acercamiento más directo para poder entender la problemática, para poder apreciar cómo ellos entienden la problemática. Ellos, ellas, el conjunto de personas, de usuarios, entienden esa problemática, cuáles son las representaciones que tienen en torno a esos temas. Y eso nos va a generar un volumen de información muy importante que nos va a permitir avanzar en este proceso de generar una solución creativa. Entonces, la primera fase de empatía, de descubrimiento, de investigación. Y luego viene la segunda fase, que es con toda esa información recopilada, definir y expresar el problema. Y esto no es menor. Si definimos bien el problema, si lo expresamos correctamente, van a surgir un montón de ideas muy valiosas. Entonces, este es un paso que es muy sencillo, que es redactar el problema, pero que si nos ponemos a pensar, la redacción de ese desafío, de ese problema, de ese reto, va a determinar el resto del trabajo, en especial de la generación de ideas. Entonces, acá yo hablo de reto, porque en el mundo del design thinking y del diseño, hablar de reto anima mucho más a buscar soluciones, que a veces pensar en términos de problema. Hablar del desafío nos permite quizá pensar un poquito más livianos y avanzar en el paso que sigue, que es definido este reto. Yo acá les dejé una fórmula que siempre funciona, que es cómo podemos conseguir aliviar determinado dolor, entre comillas, determinado problema, determinada situación de un grupo de personas, de un grupo de usuarios, para que puedan mejorar su calidad de vida o solucionar determinada cuestión, para que puedan tener una X ganancia, como dice acá. Entonces, esta fórmula, que tiene 3 partes, que es una pregunta, que es un disparador, nos va a permitir desarrollar lluvias de ideas, que es el paso que sigue.
¿Vamos bien hasta acá? No sé si había algo allí si hay algo que volver o repasar, si no seguimos avanzando con los pasos. Los que son 5, todavía nos quedan por delante 3 más. El tercer paso es el de la ideación. Y esta ideación es el momento, yo creo, más expansivo en términos creativos de este marco de trabajo. Lo que hacemos es, ya sabemos con quiénes estamos trabajando a partir de la etapa de empatía, sabemos bien cuál es el problema y cuál es el reto que tenemos por delante, entonces ahora tenemos que pensar posibles soluciones o respuestas a ese reto, y acá viene la etapa de ideación. Y es una etapa muy creativa, tiene dos grandes partes. Pensemos, por ejemplo, en una lluvia de ideas. Tiene una primera parte inicial en la que hay que anotar todas las ideas que nos surjan, sin ningún juicio previo, es decir, y tampoco sin determinar valoraciones sobre las ideas de otros. Esto se trata de anotar todo lo que surja, por más loco que nos parezca una idea. Y después viene una etapa más de selección en la que de todas esas ideas hay que, en cierta manera, obviamente ordenar por una orden de posibilidades que va a estar más vinculado a los recursos, el equipo y el trabajo y el tiempo de trabajo que se tiene por delante. Entonces, este pensamiento que al principio es expansivo, después revierte esa expansión para terminar de seleccionar una o un par de ideas para desarrollar. Porque algo que tiene estos marcos de trabajo es que también nos permiten enfocarnos y no querer hacer todo en muy poco tiempo o al mismo tiempo, sino seleccionar cuestiones prioritarias, poder desarrollarlas y después seguir avanzando con otras funciones o ideas, etc. Entonces, contacto con las comunidades y las organizaciones en el primer paso, conocer sus problemáticas, definir el problema, y el tercero es, a partir de ese reto, poder anotar todas las ideas posibles y seleccionar una, dos o tres, pero no muchas más. ¿Por qué no tenemos que seleccionar tantas? Porque esas ideas, y acá está lo bueno de este marco de trabajo, las vamos a materializar. Es decir, sacarlas del plano de las ideas y al menos una parte materializarlas para que estén en contacto con otras personas, con usuarios potenciales, con el cliente que está interesado en desarrollar determinada solución. Y esto se llama prototipado. Entonces lo que se hace es construir prototipos y van a ver que cuando, sobre todo quienes van a competir en el Comunicatón, repasan el reglamento y vean cuál es el objetivo, la palabra prototipo va a aparecer varias veces. Porque prototipo es materializar una idea para que otros la puedan ver y de esa manera puedan darles una retroalimentación. La van a ver los jurados en una competencia, la va a ver una organización que esté interesada en determinado desarrollo de una solución. Y esto, ¿por qué está bueno materializar una idea? Porque eso nos permite empezar a ver el impacto en el mundo real y que usuarios reales nos digan, esto me sirve, esto no me sirve, esto se puede mejorar. Entonces nos permite ajustar y seguir. Y ya estamos llegando casi al final de este círculo, que vamos a ver que en realidad siempre continúa, porque ya desarrollamos la materialidad de una idea y llega el momento de ponerla a prueba. En el anterior teníamos hecho, por ejemplo, puede ser el diseño de un borrador de una aplicación, el piloto de una serie para concientizar sobre determinada problemática, un primer avance de una publicidad para concientizar sobre determinado tema. Y llegamos al último paso de este marco de trabajo, que es el testeo. Básicamente es mostrarles y darles este desarrollo a personas que estén involucradas en la problemática a la cual obviamente esta solución está vinculada y ponerla a prueba. Y a partir de ahí recibir el feedback que nos permita mejorarlo. ¿Por qué? Porque este círculo vuelve a comenzar. Y entonces empezamos de nuevo a empatizar a partir de este feedback que nos dan en el testeo,
y a partir de eso definimos de nuevo el problema y empezamos a idear y desarrollamos una nueva versión de prototipo y lo testeamos. Es decir, este marco de trabajo nos sirve para volver a comenzar si lo queremos hacer o podemos retomar en una de sus fases si ya tenemos bien identificado la fase 1 o la fase 2. Entonces, el gran objetivo del Design Thinking es llegar a un prototipo. Hasta allí llegamos en esto que vemos en este gráfico, que es el prototipo, esta especie de... Bueno, acá está representado con donas, el mundo de la panadería, y a esta hora más todavía es un buen ejemplo. Empezamos con eso, con el prototipo de cómo es. Lo que sigue se llama MVP, o producto mínimo viable, es el paso que sigue después de un prototipo. ¿Pero qué implica? Que ese producto, que es como el prototipo, pero que tiene funcionalidad mínima, va a entrar ya directamente al mercado. Es decir, no lo vamos a estar testeando en un grupo que nosotros seleccionamos para ver cómo funciona. No, directamente va a entrar al mercado. Y después, cuando se repiten varias veces los procesos de mejora, termina siendo un producto con muchas características. Estos dos conceptos, MVP y producto, lo vamos a ver en un ratito cuando retomemos con metodologías ágiles, pero quiero ahora darle paso a Vale, que nos va a contar un poco qué es esto de ágil, qué es esto de filosofía ágil, y después retomamos con un par de marcos de trabajo. Gracias, Lucas. Bueno, muy claro todo hasta acá con el Design Thinking. La idea de metodologías ágiles surge como una respuesta a ciertas crisis que se fueron generando y desafíos en el desarrollo básicamente del software ya por la década del 70. Pero lo importante de esta historia que resumo en las palabras es que necesitaban en ese momento un método de trabajo que les permitiese un poco más de flexibilidad y que generase un poco menos de errores. Es así como hay dos personas llamadas Nonaka y Takeuchi que diseñaron esta forma de trabajar capaz de asumir los cambios imprevistos que se iban generando en la marcha de los proyectos durante su ejecución y el desarrollo, ¿no? Y desde este punto es que empiezan a surgir estas metodologías llamadas ágiles, que son las que permiten adaptar la forma del trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez de respuesta. Lucas, a lo mejor si silencias el micrófono capaz que se escuche, me parece menos ruido. Perdón. A ver, un segundo. Yo un poco de ruido voy a tener... Ah, tenés que, perdón. Bueno, sigamos así, sí. Bueno, seguimos entonces con esto de ágil, filosofía ágil, metodologías ágiles, que es en lo que se encuadra este conversatorio, y básicamente que queden claro que es un enfoque de gestión, como decía Lucas, ¿no? Complementarios, de desarrollo de proyectos, y como decíamos, se basa en la flexibilidad, sobre todo en la colaboración y en la adaptabilidad. A diferencia de otras metodologías tradicionales que veníamos usando, tanto en el desarrollo de gestión del software, en ciencias sociales y demás, que siguen tal vez un mecanismo o un enfoque un poco más secuencial y rígido, las metodologías ágiles se centran en la entrega de un valor incremental y constante, respondiendo de manera ágil a estos cambios y necesidades. Hoy se aplican a una amplia gama de proyectos y áreas, por ejemplo, la gestión de marketing, diseño, innovaciones, comunicación. Tienen algunas características que las diferencian, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Lucas, la orientación a la satisfacción del público. Y cuando hablamos de público, sabemos que hablamos de prosumidores, receptores, usuarios, clientes, y están en el centro de todas las decisiones de estas metodologías. Se trabaja estrechamente con ellos para entender sus necesidades y ajustar el proyecto de manera continua. Es iterativo, es incremental,
se realizan pequeñas entregas o sprints, no como hacíamos con otras metodologías en donde, por ejemplo, nosotros diseñábamos un producto acabado y lo entregábamos. Acá se va iterando constantemente con el público, con el cliente, y se van ajustando en función de las necesidades que van surgiendo y que se van presentando en el camino. El enfoque es colaborativo, donde todos los miembros del equipo son importantes y están comprometidos con llegar a los objetivos, a las necesidades, a la solución. Y la adaptabilidad al cambio, a diferencia de otras metodologías, en donde ese cambio no es una amenaza, ¿no? Sino que es la oportunidad y se acepta como parte del proceso. Entonces, hablamos de experimentación, de retroalimentación, de aprendizaje continuo como parte de este proceso. ¿Y por qué utilizarlas en comunicación? Justamente por todo esto que estamos hablando, ¿no? En la gestión de los proyectos en las ciencias sociales en general, hoy los tiempos muchas veces corren, donde las interfaces, los dispositivos, las aplicaciones, los territorios van evolucionando con rapidez, y estas metodologías nos permiten diseñar soluciones flexibles que pueden ajustarse sobre la marcha en función de esas necesidades de las organizaciones y sus desafíos para las cuales trabajamos. También para el comportamiento del público, que se va diferenciando, se va segmentando, y los resultados de los análisis que hacemos en tiempo real. Las metodologías ágiles facilitan entonces esta rápida adaptación a los cambios y en función de las preferencias del público y de las condiciones del mercado, permitiendo iterar constantemente. Iterar es un concepto que también van a comenzar a escuchar a lo largo de este conversatorio y que surge con las metodologías ágiles en esto de que el producto, la solución va y vuelve constantemente hasta que aseguramos un resultado final que se ajuste lo más posible a las necesidades de los desafíos que nos presentan las organizaciones. Ahora sí, seguimos con Lucas entonces, que les va a comentar el marco de trabajo Scrum. Bueno, muy bien. Se me escucha bien ahí, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, tenemos muchas metodologías ágiles. Antes de empezar a describir dos de ellas, retomemos de Design Thinking. Decíamos que hacemos un prototipo y que después hay posibilidades de que esa idea que se materializó se convierta en un producto que ya esté inserto dentro de un contexto social, de un mercado, de determinado... Es decir, que la solución ya esté en manos de los usuarios a los que habíamos planificado desde un principio íbamos a destinar esa solución. Ahora, ese prototipo, que es la primera idea materializada, hay que convertirla en un producto. Entonces, estas metodologías ágiles vienen muy bien. Destacamos dos con Vale para este conversatorio introductorio. Uno se llama Scrum, que es este marco de trabajo, que acá aparecen. Veamos ese gráfico, hay un rulito ahí, hay como una flecha circular que vuelve hacia atrás. Y acá está la gran clave de esta metodología, y que lo vamos a ver en otras, es que hay trabajos muy rápidos, pero en espacios de tiempo muy cortos, y que se repiten. Entonces, como decía Vale, no hacemos todo un producto de una sola vez. Lo que hacemos es ciclos en los que trabajamos en una parte de ese producto. Y eso se repite. Y en Scrum lo vemos en este diagrama, que ya lo vamos a ir desglosando, pero el corazón de esta metodología está en esto que se llama sprint, que sprint, la traducción sería como correr muy rápido, pero correr a una distancia muy corta. Entonces, eso es precisamente lo que hace este marco de trabajo. Trabajar muy intensamente en un aspecto para poder hacer una entrega de algo funcional de ese producto. Entonces, este ciclo se puede repetir varias veces y con cada ciclo, obviamente, va a ir incrementándose
el valor y las características de ese producto que comenzó siendo un prototipo y ahora ya es un producto que empieza a retroalimentarse de manera constante. Todo esto que ustedes ven en ese diagrama que está a la derecha se hace en equipos que tienen una rutina establecida, que todos saben lo que ocurre dentro del proyecto, es decir, son marcos de trabajo muy transparentes, donde todos están al tanto de todos, de todo, y al mismo tiempo tiene una rutina que si se fijan, bueno, está en inglés, pero dice daily meeting y reuniones diarias. Todos los días, en este marco de trabajo, hay una reunión de 15 minutos al comenzar la instancia de trabajo para poder hablar sobre cómo se está atravesando el desarrollo de este sprint, que puede durar una semana, 4 semanas, no mucho más que eso. En esta reunión se charla sobre cómo está avanzando el proyecto y si hay dificultades, si han aparecido nuevos desafíos en el equipo. Entonces, ese diálogo con el equipo diario también va de la mano de la adaptación. Porque si hay una dificultad y hay algo que quizás se puede solucionar de otra manera, este marco de trabajo es flexible. Entonces permite que el equipo se adapte también a las situaciones que van surgiendo durante ese sprint, durante ese correr rápido en un lapso de tiempo corto. Hay una rutina que, como les decía, empieza con definir qué se va a hacer en esas 4 semanas o en esa semana. Después hay un momento en que se elige qué hacer, porque no se puede hacer todo en un solo sprint, hay que elegir qué hacer en ese sprint. Están las reuniones diarias, como les decía. Después hay un momento en que se presentan estos avances a las personas interesadas, y después de que se presenta a las personas interesadas y se recibe un feedback, se hace una reunión de equipo para evaluar qué se aprendió de este sprint. Porque evaluar qué se aprendió de este sprint nos sirve para la siguiente tarea pendiente de esta lista que está acá. Entonces, de esta manera tenemos un aprendizaje constante y una adaptación continua en todo el proceso. Ese es Scrum, es una metodología, es un marco de trabajo. Esta es otra, se llama Lean Startup. Esta metodología también está enfocada para desarrollar muy rápido un producto. Es decir, teníamos una idea prototipada, hay que convertirla en producto. Lean Startup es otra metodología que nos es muy útil para desarrollarlo. ¿Cómo funciona? Funciona con un ciclo de aprendizaje. Tenemos una idea, la construimos, ya no como un prototipo, sino como un producto mínimo viable. El concepto producto mínimo viable está muy ligado a esta metodología. Ese producto mínimo viable, como les comenté hace un ratito, tiene que entrar al mercado, que entrar al contexto donde es necesario. Entonces, cuando entre, esté en contacto con usuarios que de verdad lo necesitan. Por lo tanto, hay un feedback. Nos dan información, es decir, nosotros podemos medir el impacto del producto, recopilamos mucha información y con esa información aprendemos y volvemos a iniciar el círculo de construir y adaptar y sumar funcionalidades a ese producto mínimo viable, agregarle una función, medir, analizar el resultado y así. Entonces, es un sistema de aprendizaje muy rápido y que nos permite tener nuestra solución en el contexto. Es decir, no en una instancia experimental controlada, sino ya en los ámbitos en los que tiene que funcionar. Con lo cual, esto es una ventaja, si lo miramos estrictamente en cuestiones empresariales, para evitar que la competencia lance antes una solución parecida a la que tengo yo. Pero si lo pensamos desde el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible o desde esta misma mismo entorno colaborativo del Comunicatón, la competencia ya no es el eje, sino que lo que hacemos es lanzar soluciones que son necesarias para una comunidad. Entonces son soluciones rápidas. Hacemos productos mínimos viables para responder a necesidades que son urgentes. Este es el otro
modelo que les traemos dos, hay muchos más, pero de esta manera vemos que ambos coinciden en la posibilidad de desarrollar muy rápido soluciones de manera muy eficiente en equipo, con trabajo en equipo, y obviamente siempre teniendo al usuario en el centro. Muy bien, estas metodologías ágiles están ligadas a otras herramientas. Y a partir de ahora, bueno, vamos a hablar sobre varias de esas herramientas. Y yo le voy a dar paso a Vale, que nos va a hablar sobre una, se llama Canvas, que nos permite hacer un mapa visual para poder luego desarrollar y explayar estas metodologías. Gracias, Luca. Muy interesante hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, las van haciendo por el chat y Analía nos las va pasando. Como decía Lucas, vamos ahora a hablar de Canvas, Lean UX Canvas, Business Model Canvas, tiene diferentes nombres y han sido utilizadas para unidades de negocios distintas, ¿no? Sobre todo orientada a los negocios, pero nosotros la vamos a adaptar a la comunicación y a las ciencias sociales. Como decía Lucas, el objetivo básicamente es acelerar la visualización del proceso de diseño mediante ciclos rápidos y donde se prioriza la colaboración en equipos multidisciplinarios. Entonces, para este comunicatón, nosotros lo que preparamos para ustedes es la adaptación de este modelo a la comunicación. Vamos a agrandar, voy a agrandar un poquito para poder verlo y se los comento. Básicamente los componentes, y esto puede variar y lo podemos ir modificando, adaptándolo a las necesidades propias del equipo, del usuario, son 9. La problemática comunicacional. Acá lo que tenemos que tener en claro es cuál es el problema que se busca resolver, ¿no? Enfocarnos en los objetivos. También cuáles son los principales obstáculos que encontramos, los efectos negativos que tiene ese problema sobre la comunicación o la relación con el público, la percepción que queremos mejorar o cambiar. Todas preguntas iniciales que nos van a servir para pasar al número 2, que es la puesta de valor. Las metodologías ágiles lo que hacen es agregarle valor a los productos, a la propuesta, a los objetivos. Entonces, esa propuesta de valor tiene que tener objetivos específicos de comunicación que se buscan alcanzar en esa organización que nos ha presentado la necesidad y el desafío. ¿Qué mejoras buscamos, no? Si de claridad, de alcance, ¿qué valor añadido vamos a aportar con esta propuesta que vamos a hacer? La relación con el público en todo esto, en los segmentos del público, recuerden que hablamos de prosumidores, usuarios, clientes, receptores claves del proyecto, y cuáles son sus necesidades, cómo vienen interactuando con la organización y con su propuesta, y cómo va a cambiar con nuestra nueva propuesta. ¿Qué tipo de participación buscamos? Activa, pasiva, colaborativa, participativa. ¿Y cómo la vamos a garantizar con nuestro prototipo? Recuerden esa materialización de las ideas de que les hablaba Lucas, el prototipo, que lo van a escuchar a lo largo de todas las metodologías ágiles. La solución, el prototipo, bueno, lo que veníamos hablando, ¿qué va a caracterizar y qué elementos va a tener y qué elementos innovadores ese prototipo? Y cómo va a responder directamente a esas necesidades comunicacionales. A través de qué canales, medios, territorios tienen que estar bien definidos y cuáles tenemos que mejorar, porque algunos tal vez ya venían utilizándose en esta organización, en esta institución. ¿Qué plataformas, medios son los más apropiados para nuestro público? ¿Cómo y dónde difundiremos el mensaje? ¿Qué recorrido a través de ellos vamos a proponer? ¿Cómo se integrarán también estos diversos medios? En eso, el punto 6 nos habla de cuáles son las acciones concretas y actividades principales necesarias para desarrollar e implementar este prototipo, y la experiencia de participación fundamental. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Qué recorrido y qué experiencia de participación vamos a ofrecerle a ese público? Y también, ¿cómo se va a medir ese grado de participación?
fundamental también en todo proyecto, los recursos, o sea, qué herramientas tecnológicas vamos a necesitar y qué habilidades técnicas y humanas vamos a necesitar. Los costos, ¿no? ¿Qué costos asociados vamos a tener a este desarrollo e implementación? ¿Qué presupuesto para la difusión, promoción, mantenimiento? Si hay costos ocultos también, por ejemplo. Y los indicadores de impacto. ¿Qué es eso? También conceptos que vamos adquiriendo con las metodologías ágiles. Tiene que ver estos indicadores de impacto con las métricas. Las métricas que hoy nos dan los medios que utilizamos, las aplicaciones, y cómo vamos a medir esa interacción y participación con el público. Básicamente esto entonces es una representación visual, como verán, de nuestra propuesta, que se puede complementar con otras metodologías ágiles. Pasamos ahora a otra, que es el elevator pitch. No sé si lo habrán sentido nombrar, como verán en el gráfico. Es una técnica que está diseñada para presentar una idea también, pero en un corto tiempo. Algunos dicen 4 a 6 minutos, creo que es un montón. Otros dicen 1 minuto, también creo que hoy quedó un montón. Vamos a decir acá 30 segundos. Básicamente es un acto comunicativo, ¿no? Y es útil para captar al público en un primer momento, ¿no? En donde tenemos un control absoluto del relato. Si se fijan en el gráfico, en la base, hay como un ascensor. Entonces, la metáfora de esta estrategia o de esta metodología ágil es un pitch, un discurso en un ascensor. ¿Cómo sería si vos lo tenés que dar en 30 segundos mientras subimos el ascensor? Existen diversos métodos para estructurar este pitch, esta presentación, pero la más significativa, la que vamos a tomar acá, es la de las WH-Keywords, ¿sí? O las preguntas en un anglicismo que engloba las preguntas más significativas que debemos hacernos a la hora de presentar la información que va a tener nuestro pitch. En inglés sería what, when, where, why, who, and how, pero en español sería el qué, cuándo, dónde, por qué, quién y cómo. Entonces, tenemos las preguntas que tenemos que incluir en nuestro pitch en esta metodología ágil y tenemos la estructura. Las estructuras es esto que ustedes tienen acá enumerados. Una primera parte en donde tenemos que captar la atención, una segunda en donde tenemos que diferenciarnos de otras propuestas y una tercera en donde presentamos nuestro modelo de negocio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico para despertarnos un poco. ¿Y cómo sería entonces el elevator pitch del Comunicatón 2030? Sería algo así. ¿Eres profesional de ciencias sociales y quieres saber las últimas tendencias? ¿Quieres actualizarte y trabajar colaborativamente con otros profesionales? El Comunicatón 2030 es un congreso internacional de innovación social que conecta la comunicación, el arte y la tecnología para crear soluciones que apoyan los objetivos de desarrollo sustentable. Este evento se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2024. La sede del congreso será en Bogotá, Colombia, pero también podrás participar de manera virtual desde cualquier parte del mundo. Participar en el Comunicatón 2030 te permitirá colaborar con profesionales de diversas áreas, desarrollar propuestas innovadoras y contribuir activamente en la construcción de un mundo más sostenible. Todo mientras mejoras tus habilidades en comunicación, tecnología y trabajo en equipo. Está dirigido a comunicadores, artistas, tecnólogos, emprendedores y cualquier persona interesada en crear un impacto positivo a través de soluciones innovadoras y sostenibles. A través de equipos interdisciplinarios, los participantes desarrollarán una solución comunicacional en respuesta a las necesidades de organizaciones vinculadas a los ODS, utilizando metodologías ágiles y tecnologías avanzadas. Inscribite. Te dejo el código QR de la página donde puedes acceder al formulario. Imposible que te lo pierdas. Bueno, ese sería el elevator pitch del Comunicatón 2030. Estoy segura que en la competencia
en el Comunicatón ustedes van a poder hacer algo muchísimo mejor, ¿sí? Pero bueno, quisimos ejemplificarlo para que ustedes sepan. No sé si demoró 30 segundos o un poco más, no sé si le tomamos el tiempo. Vamos a pasar ahora a una última metodología que surge con estos nuevos modelos de inteligencia artificial y es una propuesta innovadora que les vamos a traer aquí desde el equipo Transmedia para el Comunicatón 2030. Nosotros al utilizar modelos agentes de inteligencia artificial, lo primero que tenemos que saber es que es innegable que hoy existe Large Language Model, LLM, que se llaman, que son estos grandes modelos de inteligencia artificial generativa que generan audio, imágenes, videos, texto, y que no nos van a reemplazar como comunicadores o como trabajadores y profesionales de las ciencias sociales, pero sí nos van a acompañar. Y hay una diferencia entre aquellos profesionales que las utilizan y aquellos que no. Entonces, lo que les vamos a proponer hoy es una metodología para que en el Comunicatón 2030 lo puedan utilizar como aliado estratégico, dándole un rol. Pueden elegir cualquier modelo, lo que sí tengan en cuenta a la hora de trabajar con clientes reales, que toda información que ustedes ingresan, ya sea en GPT, en Gemini, en Copilot, en todos los modelos enlatados que compiten entre sí para ver quién saca la mejor propuesta, nosotros no sabemos la utilización de los datos que ingresamos. Sí, hay modelos abiertos donde nosotros podemos hacer nuestros propios desarrollos. Por ejemplo, hay uno que se llama Llama, que ya sacó su segunda versión. ¿Y qué quiere decir esto? Un modelo abierto es aquel donde yo puedo tener control de los datos y lo que se hace con mis datos, ¿no? La soberanía de datos, que por ahí se usa, se dice que debemos lograr. Que eso tiene un costo y mientras tanto podemos trabajar con estos modelos enlatados. La propuesta es usarlo metodológicamente, dándole un rol y que nos ayude a generar estos prototipos que vamos a tener que generar en la competencia del Comunicatón en respuesta a los desafíos que nos van a brindar las organizaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos decir a un modelo de inteligencia artificial generativa que funcione como un tutor personal. Entonces, va a guiar al equipo en la creación de un prototipo, asegurando que el producto esté alineado con el desafío. Un ejemplo de prompt le vamos a poner también, le vamos a decir a la inteligencia artificial que ofrezca sugerencias sobre cómo estructurar este prototipo comunicacional según una metodología ágil, vamos a poner cuál es, para que esté alineado con los objetivos propuestos, vamos a poner cuáles son los objetivos, y de respuesta a las necesidades planteadas por la organización. Y vamos a describir el desafío. Esto de describir los objetivos, el desafío, significa que debo contextualizar ese pedido, ese prompt, eso que le vamos a pedir que nos ayude. Entonces, el rol que le vamos a dar a la inteligencia artificial se va a alinear con nuestros intereses. Puede ser un generador de retroalimentación continua y constante, pedirle recomendaciones y sugerencias. Puede ser un aliado del equipo, ¿no? En donde le vamos a pedir perspectivas complementarias, nuevas ideas que las optimice. Puede ser un simulador, ¿no? Una vez que tenemos el prototipo, le vamos a decir que simule ser un segmento del público, que simule ser nuestro cliente para ver las respuestas, anticiparnos un poco. Puede ser también un validador en tiempo real, generar predicciones de impacto, cuál es el impacto y sugerir mejoras. Y puede ser un evaluador de las métricas, esto una vez que ya lo implementemos y tengamos esas métricas, ¿no? Y ver la efectividad de ese prototipo que hicimos, la eficacia, las métricas de impacto, o sea, estas respuestas de las acciones del público, y ver también qué podemos ir modificando. Bueno, rápidamente un poco, estas son las propuestas de metodologías ágiles, incluso esta última que es innovadora, que tenemos con Lucas y que preparamos para ustedes. Los dejo con Lucas. Bueno, ya estamos cerrando, llegando al momento ya a los últimos momentos de este conversatorio en cuanto a esta parte de desarrollo de ideas.
Y yo quería compartirles aquí una lista que obviamente este PowerPoint, esta presentación de Google la van a tener para descargar, ya en un ratito les vamos a pasar el QR. Estas son plataformas para distintas tareas que pueden serles muy útiles el día de la competencia y para trabajar proyectos en general, por fuera del Comunicatón. Tenemos las plataformas para trabajo en equipo, que son maneras de organizar los flujos de trabajo y también poder hacer el seguimiento de qué es lo que está haciendo cada integrante de ese equipo, como Miro, Trello. Y después tenemos los asistentes de inteligencia artificial que acaba de mencionar Vale, de Meta, de Copilot, que es de Microsoft, de ChatGPT, que es muy conocido, y Gemini de Google. Para diseño, bueno, esta es muy conocida, es Canva, y cuando diseñamos interfaces, otra plataforma gratuita que es sumamente, es muy buena profesionalmente hablando, porque tiene un montón de funciones que pueden engancharse luego para la concreción de un prototipo, es Figma. Por mi parte, yo voy a cerrar con un pequeño comentario que el Comunicatón, que se organiza por segunda vez, yo el año pasado también estuve como tutor de uno de los, como allí acompañando a uno de los equipos, tiene esta gran posibilidad que es transformar ideas y darle materialidad a esas ideas. Y eso es algo sumamente valioso en un mundo lleno de desafíos. Los objetivos de desarrollo sostenible obviamente nos indican, son un faro para saber hacia dónde tenemos que ir. Y lo que nos permiten hacer estos entornos colaborativos es buscar soluciones también pensando en nuestro propio entorno, en nuestro propio territorio. Y a veces una solución no hace falta que le llegue a 20.000 personas. No es que sea una solución que tiene que llegar a millones o es una aplicación que tienen que descargar cientos de miles de personas. Cuando a una solución le sirve para responder una necesidad a un grupo de personas, 5, 10, 20, 3, ya es una solución y por lo tanto ya estamos, en cierta manera, transformando la realidad que nos rodea. Así que, por mi parte, creo que ahí está el gran desafío, que es dar materialidad a nuestras ideas y, obviamente, con mucho coraje, pero coraje colectivo y con mucha colaboración y con mentalidad colectiva. No sé, Vale, si tenías algo más para agregar. Sí, yo simplemente quiero agradecerles a todos por estar acá. Recordemos que el fin nunca son los medios, son las personas. Llegar a las personas adecuadas con el mensaje adecuado. Generar participación genuina es el desafío, la retroalimentación continua. Seleccionar los medios, los territorios adecuados para crear un flujo dinámico en el que las partes interesadas puedan responder, aportar y co-crear soluciones ágiles. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, y acá tienen el QR, ¿bien? Para descargar. Muchísimas gracias, Lucas. Vale, súper interesante. La estuve tomando nota yo también. Bueno, les dejamos ahora el momentito de los participantes, si quieren hacer consultas, preguntas. Excelente presentación, dicen en el chat, espectacular. Muchas gracias por la presentación, muy completa y clara, gracias a ambos. Bueno, lo ponemos en práctica en el evento, entonces. Muy importante. Lucas, Valeria, en el trabajo con comunidades, con las que trabajan las organizaciones sociales, digamos, con este tipo de públicos, o más que públicos, no, de ciudadanos. Hay que tener en cuenta para el desarrollo de estas metodologías algunas recomendaciones, por ejemplo, tecnológicas, de alfabetización digital, no sé, pensando un poco en... Bueno,
arranco yo, ¿vale? Bien, yo creo que eso se detecta precisamente en esa fase de empatía, que es el gran momento de acercamiento a las comunidades. En el poder dialogar con ellos también vamos a ver cuáles son las circunstancias contextuales y también, por ejemplo, esto que no es menor, la conectividad o las características del ecosistema mediático que tengan alrededor en esa comunidad y cómo pueden conectarse. Y estas soluciones, si bien están pensadas en el marco del desarrollo del software y de las tecnologías, en realidad estas metodologías se aplican a instancias que no son necesariamente digitales. Ahí va muy de la mano de las experiencias transmedia, que tienen soportes que no necesariamente tienen que estar en interfaces digitales, pero obviamente eso se va a detectar en ese acercamiento con las comunidades, en observación, en el diálogo con los actores clave. Nosotros animamos mucho a que en estas semanas que quedan previas al evento ya se puedan acercar algunos contactos con las organizaciones, porque entender nos va a llevar a que las soluciones sean efectivas y que no hagamos algo que quizá después, por un detalle que parece al principio dado por natural, que es la conectividad, nuestra solución no llegue a los usuarios que tenemos en mente, a quienes lo van a usar. No sé, Vale, si querías sumar algo más. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Adaptarnos a las posibilidades y estudiar las posibilidades de esa organización. Algo que nosotros en el equipo, cuando hablamos de transmedia y, bueno, en este caso de solución a las necesidades, hablamos de adaptarnos a los territorios. El territorio no siempre es digital, ¿no? El territorio puede ser una plaza, una ONG, no sé, un club, y establecer puentes y mirarnos y vincularnos y ver qué implica esa solución, ¿no? La mirada hacia el otro es mucho más que establecer una campaña a lo mejor comunicacional. Es entenderse, bueno, es todo eso que dijo Lucas. No se escucha. Está silenciado, JM. Perdón. Sí, perdón. Me gusta la idea de prototipo en tanto es una idea que se va construyendo, ¿cierto? Poco a poco, que se va ajustando y precisamente para los proyectos con organizaciones sociales o incluso no, cualquier tipo de organización se va armando, no está la definitiva y es un proceso continuo de creación y ajuste. Me parece estupenda esa idea de la co-creación y del diseño permanente o rediseño permanente de las ideas. Bueno, gracias por la charla estupenda. Bueno. Un agregado, bueno, primero felicitarlos, Vale y Lucas, la verdad es que clarísima, excelente el taller, toda la información que han brindado, creo que va a ser de suma utilidad para las y los participantes de Comunicatón. Y esto que está diciendo JM de la idea del prototipo, bueno, que es un avance en relación con la edición primera del año pasado, que trabajamos directamente con el producto mínimo viable, me parece que la idea del prototipo y de este ir co-construyendo y a partir de esta centralidad del usuario, del destinatario, está como en el corazón de Comunicatón, ¿no? Está como en el corazón de esta metodología, de esta filosofía, que es poder centrarse en la necesidad del otro y del otro configurado o personificado en grupos de personas, comunidades, organizaciones, organismos públicos, empresas, lo que fuere, ¿no? Pero esa centralidad me parece que es crucial hoy para pensar en la sostenibilidad de los procesos, en la sostenibilidad de la comunicación, para pensar que no aportemos más al ruido comunicacional o informativo o desinformativo que hay, sino que podamos pensar desde desde esta lógica mucho más sostenible,
mucho más humana y mucho más empática, digamos, también con todo el ecosistema, ¿no? Para construir comunicación, para hacer comunicación. Así que, bueno, creo que nos llevamos como muchísimas ideas y mucho material para trabajar y para aportar y para tutoriar también a quienes somos docentes en esta edición de Comunicatón. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera aprovechar el espacio para hacer alguna pregunta. Recuerden que pueden descargar la presentación. No sé si quieren volver a compartir el QR. Sí, lo comparto también acá por el chat al enlace. Así, si alguien lo quiere. Gracias, Lucas. Ahí Genial. está. Y obviamente después lo dejamos disponible para que la organización también lo comparta. Vamos a necesitar volver a revisar algunas cuestiones. Sí. Gracias. Y más si hay, Lucas, y más si hay enlaces a ejemplos, ¿no? También importante, ¿no? Para nuestros estudiantes y creadores y la gente que está trabajando en diversos sectores. Me parece muy interesante. Muy bien, vamos ahí a sumar algunos enlaces entonces también para que vean algunos casos. Sí. Bueno. Muchas gracias, Analía, que realmente un placer compartir nuevamente con vos en el día de hoy, en esta nueva edición del Comunicatón, impecable. Gracias por invitarme. Siempre. Celebro muchísimo estos espacios, como decían hace un ratito, bueno, es un privilegio también poder estar en esta red, digamos, en esta red de contención que vamos armando entre todas, todos. Me parece importantísimo y bueno, de verdad me considero una privilegiada de poder estar hoy acá escuchando a dos grandes como son Lucas y Valeria. Aprendí unas cuantas cosas que no sabía, así que bueno, muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Si les parece, les cuento sobre el seminario de la semana que viene, para quienes están, el martes próximo, el 8 de octubre, los esperamos en un nuevo encuentro titulado A hackear la comunicación, las narrativas transmedia como estrategia comunicacional disruptiva. Este taller estará a cargo de Anaí Lobato y Julieta Casín. Así que será una nueva oportunidad para profundizar en cómo las narrativas transmedia están transformando las estrategias de comunicación y abriendo nuevas posibilidades para conectar con las audiencias. Si les parece, nos encontramos entonces el martes.